Ah, profe. Ahí, ya, ahí, a comenzar a grabar. Y bueno, a ver, dos cosas. Una, ¿cierto? Digamos, el próximo trabajo, ¿cierto? Yo les decía, les comenté, creo, la clase pasada que estaba casi listo. De hecho, ya está entre las pautas y todo eso solucionado. Tengo todo ya listo, pero eh, cuando lo iba a publicar me di cuenta que habían cosas que quizás no se entendían tan claras, particularmente en un modelo, digamos, que requiere como más de pensarlo un poquito más. Entonces ahí quiero redactar algunas cosas puntualmente, ¿cierto? Para que sea más, digamos, no se preste a dudas, más que nada, en realidad, sí, porque para que no pierdan tiempo ahí tratando de modelar algo de otra manera, porque en realidad no se entiende el cómo está escrito. Entonces por eso quiero revisar la reacción de ese ejemplo en particular y de ahí sí se las publicaría. El trabajo ese obviamente va a ser igual en grupos, ahí estará publicado también la fecha que tienen para entregar, que no es, digamos, nosotros vamos a seguir viendo por lo menos esta semana ciertos más ejemplos de problemas de transporte y también, bueno, tienen todos los ejemplos que ya hemos visto, con lo que hemos visto hasta ahora y creo que tienen ya material suficiente como para solucionar esos problemas en particular. Porque como hemos dado vuelta, ¿cierto? Un poco las mismas clases de trucos, ¿cierto? Estamos como conscientes de que siempre tenemos que recurrir como a las mismas ideas para efectos de solucionar cualquier clase de ajuste que yo necesite, ¿cierto? Para efectos de un determinado problema. Y ahora, ¿cierto? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿cierto? Que también apunta un poco ahí a una situación puntual. Y con eso, bueno, de ahí nos queda la próxima clase otro ejemplo, ¿cierto? Y con eso ya yo creo que estaríamos listos con esta unidad mientras obviamente desarrollan el trabajo, ¿cierto? Y lo finalicen. No sé si hay comentarios, dudas en general antes de ir a ver el otro ejemplo, ¿cierto? Que les mencionaba. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. A ver, el ejemplo de hoy lo vamos a tomar aquí está, de la guía, ¿cierto? Bueno, hemos trabajado también algunos ejemplos de la guía, ¿cierto? Que yo les subí. Hay dos guías, ¿cierto? Una que dice que los dos dicen problemas de transporte, pero una dice casos de transporte y la otra dice otros casos. En este caso es la de otros casos, es la segunda guía de problemas de transporte como modelo, pero que en este caso yo tengo digamos, modelos de producción, ¿de acuerdo? Casi todos los modelos que aquí aparecen son de producción y ese es precisamente uno de los que vamos a ver. En sí, digamos, este modelo no es así como algo particularmente complicado, como van a ver tiene sí un pequeño detallito, ya que hay que fijarse y que es importante cuando enfrenten problemas, digamos, de transporte para saber que, digamos, para no cometer un error en modelamiento, que es un error que podría pasar muy ahí por debajo de las cuerdas. Entonces, es re fácil no darse cuenta de que el error que uno puede tener en este modelo está presente. Y obviamente si no se dan cuenta, después el resultado que les da tampoco sería válido. Entonces vamos a ver ahí de qué se trata. Vamos a agrandarlo un poco. Como les digo, el enunciado esto lo tienen en el portal, ¿ya? Esto mismo que estamos viendo es parte de esa guía. Y bueno, vamos también, ¿cierto?, a hacer la tabla en Excel en primer lugar para hacer el modelo, ¿cierto?, cuadrarlo y después ahí sí, bueno, nos alcanza el tiempo, ¿cierto?, lo solucionamos. Si no, obviamente podemos partir la próxima clase solucionándolo. ¿De qué se trata? Dice, la demanda de un pequeño motor especial durante los próximos 5 trimestres es de 200, 150, 300, 250 y 400 unidades respectivamente. El fabricante que surte el motor
tiene capacidades de producción diferentes, estimadas en 180, 230, 430, 300 y 300 para los 5 trimestres. No se aceptan pedidos en espera, pero si es necesario, el fabricante puede utilizar tiempo extra para satisfacer la demanda inmediata. La capacidad de tiempo extra en cada periodo es la mitad de la capacidad regular. ¿Ya? Los costos de producción por unidad en los 5 periodos son de 100, 96, 116, 102 y 106 respectivamente. El costo de producción con tiempo extra por motor es 50% más alto que el costo de producción regular. Si ahora se produce un motor para su uso en periodos posteriores, se incurre en un costo de almacenamiento adicional de 4 por motor por periodo. Formula un problema con modelo de transporte. Obviamente, y solucionarlos también. Este problema en realidad es cierto, hay varias cosas que mezcla simultáneamente, ¿cierto? De las cosas que hemos visto anteriormente. Primero, no sé si recuerdan, ¿cierto? Uno de los ejemplos que ya vimos antes era el problema este de las turbinas. ¿Se acuerdan que había fabricación e instalación de turbinas? Y la instalación, lógicamente, se podía hacer desde el mes en que yo la fabricaba o instalarla posteriormente. Aquí, ¿cierto? Yo tengo una situación bastante similar. Yo tengo, ¿cierto? Demanda en 5 trimestres y también tengo una oferta, una capacidad, ¿cierto? En los 5 trimestres. Entonces ya parto porque es un modelo de producción, ¿cierto? Tengo que fabricar algo y por el otro lado está el consumo de ese algo que estoy fabricando. ¿Qué otra información tengo? Tengo costos, ¿cierto? De producción en cada uno de los periodos. Eso es el equivalente, ¿cierto? También a lo que vemos en las turbinas. Cada turbina, ¿cierto? Tenía su costo de fabricación que varía de un mes a otro. Y ese mismo ejemplo de las turbinas tenía también costo de inventario. Si yo arrastraba, ¿cierto? De un mes a otro una turbina para instalar, tenía que reconocer, ¿cierto? El costo del inventario y en este caso también existe. Pero aquí aparecen otras cosas, ¿cierto? Aquí hay alguna información adicional. Eh, Hay algo más en común con el de las turbinas, el tema de que no se aceptan pedidos en espera. Recuerden que cuando se dice eso es básicamente porque yo no puedo satisfacer con, digamos, la fabricación de un mes demanda, ¿cierto?, que haya ocurrido antes. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ¿cierto? Si yo fabrico este mes unidades, yo esas unidades las puedo vender este mes o en algún mes posterior, ¿cierto? De ahí en adelante. ¿Qué pasa? Que hay algunos sistemas, ¿cierto? Donde te permiten vender sin tener la capacidad en ese momento y satisfacerla después. Por ejemplo, si estamos hablando de enero, febrero, sería como, por ejemplo, vender en enero 200 unidades que tú no puedes fabricar en enero, pero sí las puedes fabricar en febrero. Y en febrero las fabricas y las entregas. Pero en ese caso el modelo reconocería que realmente se vendieron en enero y que corresponden a demanda de enero, entregada en febrero, fabricada en febrero, pero en realidad, ¿cierto? Que era demanda de enero. Vamos a, yo creo, no sé si hay algún modelo así, pero podemos por ahí, se los puedo inventar, o de hecho en este mismo podemos hacer la prueba para que vean qué diferencia hace eso de aceptar pedidos en espera, ¿ya? Y eso sí, bueno, es en común con el problema de las turbinas, porque en ese cierto tampoco podíamos en realidad como retroceder al pasado, ¿cierto? Para efectos de satisfacer un pedido. Lo que es distinto en este caso es que aquí existe la capacidad de utilizar tiempo extra, ¿de acuerdo? Y eso antes no lo habíamos tenido. Y esa capacidad de partida, bueno, es la mitad de la capacidad del tiempo regular. Y también el costo del tiempo extra es 50% más alto que el costo de la producción regular. Eso ya en algún momento, ¿cierto? Lo vamos a introducir al modelo y vamos a ver cómo funciona. Entonces, primero sí, tenemos que ir a nuestro Excel, ¿cierto? Para ir completando nuestra tablita de transporte.
y ver ahí los distintos parámetros cómo funcionan. Primero, viendo esto. Aquí, ¿cierto? ¿Qué cosa es mi origen y qué cosa es mi destino? Recuerden que los problemas de producción, los orígenes son siempre el cuándo fabrico, ¿de acuerdo? Y muchas veces también es el cómo fabrico. En este caso, ¿cierto? Esa es una diferencia bastante relevante. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Bueno, el cuándo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de trimestres. Entonces, lógicamente, cada trimestre ya me va a generar en el fondo un origen diferente. Pero si además dentro de cada uno de estos trimestres yo tuviese más de una forma de producción, eso implica que obviamente una forma de producción que implique también ciertos distintos costos. Si fuera así, yo además dentro de cada trimestre tengo que generar cierto más filas, separar ese trimestre en varias filas que serían distintos orígenes porque también existen en ese sentido distintas formas de producción. Vamos a ver, ¿cierto?, que en este ejemplo pasa eso, ¿ya? Porque también es algo bien general y que muchas veces ocurre, ¿cierto?, en otros modelos también. Vamos a... no, vamos a empezar a ver, ¿cierto?, obviamente estos datos. Entonces, 5 trimestres de producción, 5 trimestres de demanda, ya nos da una primera idea de que nuestra tablita tiene, ¿cierto?, 5 orígenes y 5 destinos. Ahí vamos, obviamente esto va a empezar a después a modificar cuando vayamos viendo otros datos que andan por ahí dando vueltas. Pero en principio, 5 trimestres, que esto obviamente es nuestra demanda. Y esto es nuestra oferta, que en realidad le vamos a poner fabricación. Porque esto es efectivamente, ¿cierto?, la fabricación, el momento de fabricación de estos elementos. Y bueno, vamos a partir aquí un poco dando formato, ¿cierto?, a nuestra tablita. ¿Dudas hasta ahora? ¿Se entendió el enunciado, la situación? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿No? Ok, si no hay dudas. Lo que estoy haciendo aquí obviamente es meramente estético, pero ¿cierto? Nos ayuda harto visualmente cuando separamos las cosas. También nos ayuda a veces a recordar, ¿cierto?, el cómo se construye. Fabricación, ¿cierto? Esto es oferta o podemos decir capacidad, más que otra cosa. ¿Capacidad? No, capacidad, ahí sí. Y esto, ¿cierto? Acá abajo sí es demanda. ¿Qué me dice mi enunciado? La demanda es esta, ¿ya? Así que partimos por ahí. Vamos a copiarle aquí como texto. Mi demanda es lo conocido. 200, 150, 300, 250 y 400. ¿Ya? Por otro lado, capacidades de producción, 180, 230, 430 y 300. Eso, ¿cierto? Es, en este caso, está, no sé en dónde está copiado. Ahí sí. Capacidades de producción, 180, 230, 430, 300 y 300. ¿Cierto? Una cosa que, independiente de los costos, que obviamente ya los podemos ir a llenar de ahí, lo primero es verificar, ¿cierto?, si nuestra oferta y demanda concuerdan, ¿cierto? Porque nosotros en los modelos, para que el modelo de transporte funcione, necesitamos que nuestra oferta y demanda efectivamente sean iguales. Estamos 140, estamos en 180, 230, 430, 300 y 300. Vamos nomás verificando que efectivamente tengamos los números que corresponden. 200, 150, 300, 200 y... ya, perfecto.
¿Qué implica eso que vemos ahí? ¿Para dónde está el desbalance? ¿Opiniones, opiniones? ¿Qué implica que tenga La esto yo demanda, así? profe, ¿Cómo? la demanda tiene menor demanda. ¿Cierto? Hay más capacidad que demanda, ¿ya? Lo que en realidad en general, ¿cierto? No es malo. O sea, si tengo más capacidad, en teoría, ¿cierto? Yo no tengo ninguna complicación para efectos de abastecer, ¿cierto? Lo que me están pidiendo. En este caso, cuando me sobra capacidad y me falta un poco de demanda, ¿cómo yo debería balancear este modelo? Agregar una demanda falsa. Exacto, ¿cierto? Con otra demanda que compense, ¿cierto? Que consuma precisamente esos 140 que estoy teniendo extra. Pero no todavía. Vamos a ver otros detallitos y de ahí vamos a conversar, ¿cierto? Puntualmente con respecto a cómo lo compensamos el modelo. Pensemos primero en los costos y de ahí vamos a ir viendo el resto de las situaciones, cómo lo arreglamos. Los costos, ¿cierto? Vamos acá al enunciado. Aquí, ¿cierto? Me habla de que son 100, 96, 116 y 100, 102 y 106 respectivamente. Ya, ahí tengo los 5 costos. ¿Dónde van esos costos? Recuerden el ejemplo de las turbinas. Es muy, muy parecido. ¿Dónde puede ir? Estamos hablando, ¿cierto? Que a mí me los informan como los costos de producción de un determinado mes, ¿cierto? Y eso lógicamente es suponiendo que yo no ocupo inventario. Y si no ocupo inventario, por supuesto, es que lo tengo que utilizar o vender el mismo mes. Y ahí sí es el costo puro. Entonces, ¿en qué posiciones deberían ir estos costos? Profe, en ¿Van la hacia fabricación. abajo, profe? Eh, ¿Hablaron dos personas a la vez o se escuchó eco? No sé, pero no Da lo entendí. mismo. Si van de fabricación 1, 2, 3, 4 y 5 en la demanda 1. ¿Demanda cómo? En la ¿Fabricación uno? fabricación 1, 2, 3, 1. 4 y 5. La demanda 1 van todos esos costos. Aquí tú dices, en esta columna. ¿Sí? Sí, sí. Ya. ¿Quién más está opinando ahí? ¿Alguien más también iba a hablar? Que el 100, profe, iría del 1 al 5, pero hacia el lado. Hacia acá. Después, ¿Ya? sí, después el 96 iría desde el 22 hacia el ¿Ya? final. ¿Ya? Y Como la después diagonal. claro, así sucesivamente. Ya. Más cerca. Pero ahí hay un detalle todavía que considerar. Sí. Por ejemplo, 100, si me dicen obviamente es por cada trimestre correspectivamente, claro, el 100 es el trimestre 1, 96 es del 2, 116 es del 3, 102 es del 4 y 106 del 5. Porque acuérdense que aquí cada fila es un trimestre de fabricación. Aquí estamos hablando de tiempo. Vamos avanzando en el tiempo y por eso tienen que ir para allá. Pero hay dos cosas. Por una parte, hacia la derecha, ¿cierto? Recuerden que lo que aquí las combinaciones de índices es lo que me dicen. El índice, que el primer índice sea 1, lo que me dice es que yo fabrico ese primer trimestre, ¿ya? Y solamente eso, yo fabrico el primer trimestre. El segundo índice, ¿cierto? Me dice cuándo lo ocupo. Y en este caso, ¿cierto? Lo fabrico en el primer trimestre y lo ocupo en el primero, eso me cuesta 100. Y no tengo, ¿cierto?, que estar pagando, en este caso, por inventario. Pero
si lo fabrico en el primer trimestre y lo ocupo en el segundo, ahí aparece el otro aspecto que estaba aquí, que es que hay un costo de inventario de 4 por periodo, ¿ya? Y ahí sí, obviamente, empieza a cambiar la situación. Entonces esto ya no es 100, es ese valor más 4, 104. Y si lo guardo 2 periodos, porque igual lo fabriqué en el primero, pero lo ocupé en el 3, es 108. Si lo guardo 3 periodos, si lo guardo 4 periodos, ¿cierto? En general, va aumentando el costo siempre, porque lo voy ocupando más adelante, porque lo tuve más tiempo guardado, ¿cierto? En inventario. Lo fabriqué siempre en el primero, pero no lo ocupé hasta después. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya. Entonces, eso mismo pasa en los otros. Si 96 es el costo de fabricar en el segundo trimestre y ocuparlo de inmediato, perfecto. Pero, ¿cierto? Eso implica que tengo también que ir haciendo ese reconocimiento para adelante. Fabricado ahí, pero ocupado un mes después, o sea, un trimestre después, otro trimestre después, u otro trimestre después. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Me parece que alguien había hablado. Y eso, obviamente, lo aplico a todos los trimestres. Siempre va a estar el base, que es fabricar y consumir el mismo mes, lo que no reconoce costo de inventario, pero de ahí en adelante, ¿cierto? Si voy avanzando a la derecha, tengo que irle agregando el costo de inventario. Los modelos de producción siempre van a tener, digamos, esta cara en el fondo, esta forma de distribución. Para el otro lado, acá, ¿qué problema tengo? Por ejemplo, uno en particular, ese primero, dice que es fabricar en el segundo trimestre, pero ocuparlo en el 1. ¿Puedo hacer eso? ¿Se podría o no se podría? No, profe. Claro que no, ¿cierto? Porque en el fondo, ahí es donde aparece este otro comentario que estaba acá. No se aceptan pedidos en espera, ¿ok? Cuando se dice eso, aquí yo no puedo hacer una asignación. Y ahí aparece, ¿cierto?, nuestra M. ¿Por qué? Si yo hiciera una asignación ahí, por ejemplo, yo le doy un costo, ¿qué implicaría? Esta fila, recuerden que es cuando fabrico. Así que siempre esta fila va a ser que yo fabrico en el segundo trimestre. Pero la fila, o sea, la columna donde va el valor es cuando lo ocupo. Y por lo tanto, si aquí, por ejemplo, hubiese puesto 96 y el resultado efectivamente aquí me toma un valor, ¿ya? Me estaría diciendo que yo, fabricando en el segundo trimestre, satisfací la demanda del primer trimestre. Y eso es aceptar pedidos en espera. En el fondo, que esta demanda que es de este mes, de este trimestre, yo en realidad no la fabriqué hasta el segundo, porque la fila era del segundo, ¿cierto? Donde hizo la asignación. Cuando eso se permite, ni un problema, o sea, perfecto. Pero cuando no se permite, como en este caso, tiene que ir a una prohibición. El 2.1 no lo puedo ocupar y de la misma manera, lógicamente, no puedo ocupar ninguna de las otras combinaciones. En este caso, ¿cierto? Todo lo que sea que el primer índice es mayor que el segundo implica en el fondo que esa situación de que yo estaría fabricando después del periodo de demanda y en este caso no se permite hacer particularmente esa diferencia, o sea, o satisfacer de esa manera. Hasta ahí tengo una buena parte del enunciado, pero claro, el enunciado, ¿cierto? Me hablaba de tiempo extra, me hablaba de capacidades de tiempo extra, me hablaba de costos de tiempo extra. Y resulta que aquí, en apariencia, ¿cierto? Mi capacidad es mayor que mi demanda. Entonces, ¿para qué yo podría querer tiempo extra? Si en teoría, ¿cierto? Si es por cuadratura general del modelo, esto funciona. ¿Dónde está la pillería? ¿Quién la encuentra?
¿Quién descubre por qué esto no camina en realidad y por qué necesito ese reconocimiento de tiempo Porque, extra? profe, en el número 1, Ujú, su capacidad son 180, pero le piden 200 de demanda. exacto, ¿cierto? Aquí, ese con este, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo tiro un modelo así? ¿Cuál sería la solución? Aumentar la capacidad del 1. No, pero yo digo, independiente, sin mover estos números, si yo meto el modelo tal cual está aquí, ¿cuál sería la solución que el sistema me va a tirar? Fabricar la capacidad y el resto fabricarlo posteriormente. En realidad, lo que habría hecho el modelo, que hubiese estado terriblemente mal, era que hubiese hecho, obviamente, en los 180, me hubiera asignado todos los 180 ahí, seguro, ¿cierto? Los va a ocupar para de esos 200, obviamente, tratar de satisfacer lo máximo posible. Pero lo que hubiese sido terrible era que los otros 20 que están faltando para satisfacer la demanda, me los hubiese puesto en una M, por muy M que sea. O sea, porque después la M, ¿cierto? Se transforman efectivamente en un número. ¿Cierto? Yo le pondré aquí, bueno, si estos valores son ciento y tanto, aunque aquí le ponga 10.000, 100.000. Pucha, el modelo por factibilidad, por las restricciones como se construyen, no le queda otra opción que cumplir aquí con los 100, con los 200. Entonces va a poder poner 180 ahí nomás y los otros, por mucho que aquí le ponga 50 millones, va a tener que poner los 20 ahí simplemente porque el modelo no le da la opción de ponerlo en otra parte. Entonces hay que chequear ese tipo de cosas en los modelos de producción, ¿cierto? Lo que se llama la producción acumulada. Mira, los vamos a calcular para que vean cómo funciona. La capacidad, ¿cierto? Si yo tomo eso, el primer mes acumulada, la capacidad es solo 180. Que en el fondo, capacidad acumulada, estamos hablando de sumar hacia atrás todas las capacidades que yo he tenido. Aquí, ¿cierto? Ahí tengo. 180 al segundo mes, en total yo tenía 410, 840, 1140, hasta 1440 en total, ¿cierto? Como capacidad acumulada, sumando, ¿cierto? Trimestre por trimestre lo que tenía. Y aquí hago lo mismo con la demanda acumulada. 200, 350, 650, 900 y 1300. Perfecto, pero mire, esto lo pongo acá al lado, ¿cierto? Comparando al mismo tiempo. En esto, cuando yo comparo capacidad acumulada, que es cierto, es mi columna de la izquierda, menos la demanda acumulada, que es la de la derecha, que aquí pueden ponerle nombres, ¿cierto? Esto es capacidad acumulada. Es más ancho. El de al lado es la demanda acumulada. ¿Ya? En los problemas de producción, esta comparación, ¿cierto? De capacidad acumulada menos demanda acumulada, jamás, jamás de los jamases debe ser negativa en ningún momento. Eso no puede pasar. Si es negativa, ahí tienen ustedes un problema de infactibilidad, ¿ok? Porque siempre la capacidad, ¿cierto? Tiene que ir igual o por delante de la demanda. Si en algún momento se les queda atrás es porque en realidad no tienen la capacidad para satisfacer el modelo en general. Así que ahí caerían simplemente en una infectibilidad. Así que ojo con eso, que no les vaya a, o sea, en el modelo en general, ¿cierto? Siempre es importante hacer ese chequeo para no
no equivocarse. Ahora, si esto lo hubiesen ustedes resuelto, digamos, se hubieran extrañado probablemente, ¿cierto? Al ver los resultados, les habría parecido, ¿cierto? Una función objetivo disparada, dependiendo, ¿cierto? De qué tan grande sea el valor de m que ocuparon, les habría salido una función objetivo muy grande. Por eso también es importante ocupar bien, en el fondo, el tema de las m, de no usar un número tan pequeño, porque por ejemplo, si aquí hubieran usado 1000, pucha, un 1000 puede pasar súper escondido. Por ejemplo, si tienen 100% 80 y aquí van a tener 20 por 1000, pucha, el número pasa casi igual que el resto, o sea, hubiera sido un número de dimensiones más o menos similares. Entonces, casi no se hubieran dado cuenta que les asignó en una m un valor. En cambio, si usan un m que son, no sé, 100.000 a esto, obviamente cuando salga el resultado van a dar cuenta que es un disparate lo que está diciendo como función objetivo. Y ahí, ¿cierto?, hubiera sido más fácil de detectar. Así que por eso también las m's es bueno exagerar, ¿cierto? Y darle por lo menos 100 veces el valor para que uno por orden de magnitud ya sospeche que pudiera haber algo malo. Además de hacer obviamente la comprobación que hemos hecho en ejemplos anteriores, ¿cierto? De ver que por fila, ¿cierto? Y por columna, efectivamente aquí se me están cumpliendo las cosas. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Entonces, ¿cómo arreglo esto? Con la información, ¿cierto?, que me dieron en el enunciado, ¿cómo lo arreglo? ¿Qué tengo que hacer? Recuerden que la que tenía disponible, acá vamos a ver el enunciado, era el tema del tiempo extra, ¿de acuerdo? Que en este caso, ¿cierto?, podía utilizar el tiempo extra para efectos de poder cumplir con la demanda. Aquí es evidente que el problema está ahí, solo ahí, ¿ok? Entonces, podemos hacer esto. Y vamos a empezar aquí a tener nombres adicionales en el fondo ya. Vamos a tener un 1R, que es el de regular, y el 1E, que es de tiempo extra. Los costos, el mismo enunciado, ¿cierto?, me dice que los costos, ¿cierto?, son un 50% más que los costos del tiempo regular. Entonces, en vez de 100, es 150, ¿cierto? Y de todos modos, por supuesto que si yo fabrico en tiempo extra a ese costo, después, si voy guardándolo en inventario además, por supuesto que de Profe, todos modos tengo que asumir los costos de inventario, ¿sí? ¿qué le puso el 100, perdón? O sea, 150. Porque el enunciado decía que el costo, ¿dónde está? Acá, el costo de producción con tiempo extra por motor es 50% más alto que el costo de producción regular. Ah, ya, vale. Entonces tomaba el de arriba y le aumenté en Vale. 50%. Vale. Ujú. Ya. Y lo otro que me dice también el enunciado, que estaba por aquí, la capacidad, ¿cierto?, de tiempo extra es la mitad de la capacidad regular. También, ¿cierto?, eso lo puedo modelar ahí. El 180 es la capacidad regular y eso, perdón, lo divido por 2 y queda 90, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Si yo, bueno, capacidad acumulada lo vuelvo a poner, ¿cierto? Ahí tengo como capacidad en el primer trimestre en realidad 270, ¿ya? Y eso sí, frente a, digamos, aquí puedo sumarle esa más esa, y ahí sí paso a estar adelante, ¿cierto? Obviamente en la fórmula. Lógicamente aquí, bueno, hay que afectar las otras, pero ahí en ese momento yo paso a estar siempre adelante en capacidad de la demanda, ¿de acuerdo? Que es obviamente lo que me interesa. Aquí, por supuesto,
me ofrecen cierto tiempo extra en todos los meses, ¿ya? Puede ser acá, acá, acá. Miren, no sé, ahí les pregunto a ustedes cómo prefieren que lo hagamos, porque así el problema como está ahora, por este análisis que hicimos aparte de la capacidad acumulada versus las demandas acumuladas, ya es suficiente para que tenga solución, o sea, sí va a encontrar solución. ¿Por qué? Porque en todos los otros casos, por ejemplo, si yo quisiera en el segundo trimestre agregar el tiempo extra, aquí, ¿cierto? Yo podría, se lo puedo agregar con la misma regla, ¿cierto? Que apliqué acá arriba. Así, ¿cierto? Y para acá. Y esto, la mitad, ¿cierto? Y esta sería capacidad de tiempo extra, ¿cierto? Del segundo trimestre. Y asimismo lo puedo hacer para los demás. Vamos a agregarlos todos. Profe, pero ¿para qué se le añade a todos? Por eso, a eso quiero ir. Dame un segundo. Que en realidad también podemos después jugar con estos valores y ver resultados alternativos. Dame aquí un segundo. Esa está para acá. Estoy meramente copiando la fórmula, ¿cierto? Pero en todos los casos, ¿cierto? Estamos siguiendo la misma... Ahí está. ¿Ya? Porque quiero que vean otro tema. Eso, de esta forma, ¿cierto? Yo reconozco en el fondo que todos los meses tienen tiempo regular y tiempo extra, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cierto? Porque particularmente por los valores que estoy trabajando, en realidad la solución es como súper obvia y se ve, ¿cierto? Que el problema está solamente en el primer elemento, ¿de acuerdo? Pero en muchas ocasiones, ¿cierto? Eso no es tan evidente, ¿cierto? Que está ahí, a veces puede estar súper distribuido. Aquí, por ejemplo, que los costos sean un 50% más, igual como que echa mucho a perder el tiempo extra, pero si en vez de 50% consideramos un número menor, por ejemplo un 10%, chuta, ahí ya la cosa podría verse mucho más enredada en términos de qué conviene o no. De hecho, ¿saben qué? Lo vamos a parametrizar, vamos a hacer eso. Aquí voy a poner 50% primero, pero después, y voy a, aquí esta fórmula, a escribir uno más esto. Lo vamos a ir cambiando después el modelo. Ya, ahí, 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 ahí. Después, por ejemplo, si yo le digo aquí 10%, me cambia todos los coeficientes, ¿cierto? A eso, a 10%. Entonces, solamente para que vayamos a ver en una Profe, ¿cómo corrida hizo eso? alternativa el efecto. Referencié a donde le puse el 1.5, Ya. en realidad lo multipliqué por 1 más lo que tiene esta celda. Y esta celda es la que le puse 50%. Entonces después puedo cambiar el porcentaje directamente ahí. Vale. Ya. Eso es para que vean el efecto. Aquí entonces tenemos el 2R y el 2 en tiempo extra, el 3 regular y el 3 extra, el 4 regular y el 4 extra, 5 regular y 5 extra. ¿Ya? ¿Por qué lo hago así? Por eso le decía, en condiciones normales, digamos, el modelo debería ser así como está planteado aquí, que yo reconozca en todos los meses todas las formas de fabricación posibles, ¿ok? El, en este caso, como les digo, porque particularmente con los números que estamos trabajando, la solución es súper obvia. Por eso, obviamente, sabemos que el arreglo va a venir solamente ahí al principio. Pero en un modelo donde ya todas las cosas son mucho más cercanas y se cruzan de distinta manera y el sistema está más exigido, ahí ya no sería tan simple realmente hacer esta diferencia o que estamos haciendo ahora. O sea, y necesitaríamos efectivamente en todos los trimestres, en todos los periodos,
considerar todas las formas de producción, ¿cierto? Para que no se nos quede nada afuera. Ya, hasta ahí, ¿cierto? Digamos, todas las formas de producción en todos los trimestres de demanda. ¿Qué tengo que arreglar ahora aquí? ¿El valor de las M, profe? ¿Perdón? ¿El valor de las M? Esa es una cosa, pero hay otra antes. ¿Tengo mi modelo cuadrado o no? No, profe. Tiene ¿No es mayor cierto? capacidad. Entonces, exacto, tengo mucha más capacidad. O sea, yo ya tenía, ¿cierto? Un poco de capacidad extra, pero en realidad con los cambios que empecé a hacer, aún tengo más capacidad todavía, ¿cierto? Es más lo que la diferencia que me está haciendo. Entonces, ahora necesito, ¿cierto? Como el exceso viene por capacidad, es decir, es la demanda la que está abajo, entonces necesito crear una demanda extra, secta aquí, que sea la que se absorba lo que ahí necesito, ¿ya? Aquí, en realidad esto es bien salomónico. Si 860 es lo que necesito, 860 es lo que ellos van a consumir. Y de esa manera, ¿cierto? Neteo inmediatamente capacidad con demanda. Ahora, esos 860, ¿qué costos llevan? ¿Cero, ¿Qué profe? costos? En este caso sí, porque tengo, ¿cierto?, que absorber simplemente la demanda, digamos, o sea, la oferta en este caso, ¿cierto?, extra que yo tengo, que, o sea, puede ser de muchas maneras distintas, pero yo sé que de todo esto, en el fondo hay 1300 de toda la capacidad total que tengo, que ¿cuánto es? 2160 es la capacidad completa. De esos 2160, 1300 se tienen que gastar aquí, que es obviamente en la demanda real, y los otros 860 van a tener que estar repartidos en esta columna, porque es demanda que en realidad no existe. O sea, de hecho, bueno, es demanda que no existe, los 860 son demanda que no existe y de esta manera sí yo puedo reconocerlo. ¿Qué más? Ahí sí está cuadrado, oferta con demanda, y ahora sí ya puedo con esto, ¿cierto? Y empezar a construir el modelo. De ahí, ¿cierto? Podemos ver variaciones con el porcentaje y otras cosas, pero por el momento ya podemos resolver de esta manera. Y a ver, antes de, vamos a copiar toda esta cosa acá abajo, ¿cierto? Para después poder copiar los resultados. Realmente esto es para después poder verificar que lo que nos está dando como resultado efectivamente es cierto lo que corresponde. Y todo esto, ¿cierto?, va a ser para nosotros nuestros valores de las variables. Ya. Eso lo vamos a ir a guardar un rato antes de ir a retomarlo. Esto también lo vamos a achicar ahí para que no nos moleste mucho. Y ahora, Lingo Excel, ¿qué hacemos? Lingo. Sí, porque esto sí en Excel sería una locura. ¿Cuántas variables tengo? Nos demoraríamos mucho. ¿Cuántas variables hay aquí? 10, 30. ¿Cierto? Son, acuérdense, tengo, si son 5 trimestres, pero son 2 formas de producción en cada uno, ¿cierto? Tengo en realidad
10, claro, 10 orígenes. Y más encima, o sea, piensen, hay otros problemas donde además de tiempo regular extra, hay subcontratación y hay distintas otras formas de producción. Y se pueden tener 5 por fila, por cada periodo. Y obviamente 6 demandas. Tengo 6, ¿cierto? Por 10, o sea, 60 variables en total. Eso, imagínense, bueno, de hecho todavía esto es medianamente pequeño, pero una tabla en Excel de 60 columnas donde tienen que después repartir índices, lo más probable, ¿cierto?, es que en realidad ahí terminen cometiendo algún error o se van a demorar realmente muchísimo en poder hacer todo el proceso. Así que esto sí conviene muchísimo hacerlo en Lincoln. Vamos a... sí, ya por aquí también lo van a ver. Lo primero, ¿cierto? Cuando escribimos nuestros modelos en Lingo, es en realidad armar la variable, que era, ¿cierto? En comillas, es igual, ¿cierto? Hacer nuestra X y sumarle a esa X los índices. Ay, pero creo que sí. 4 y ahí sí. No sé si hemos visto algún ejemplo donde hemos usado esto que está aquí, que por ejemplo en los índices, entre comillas, de la variable haya una letra. ¿Lo habíamos ocupado antes nosotros o no? Parece que no, pero ¿alguien recuerda? ¿Cómo eso, profe? Que por ejemplo, ¿cierto? Hasta el momento, nosotros siempre en todas las variables, en el fondo, hacíamos como el típico X y J, por ejemplo, X12, X13, cosas así. Pero Lingo permite hacer lo que estamos haciendo aquí, que la variable sea X1, R1, y que la R, por ejemplo, sea parte de los índices, y no se hace problema. De hecho, en general, para Lingo, una variable es una letra seguida de algo, y ese algo puede ser casi cualquier cosa. Obviamente hay símbolos especiales que Lingo no acepta como parte de los nombres de las variables. Hay algunas cosas básicas como símbolos que sí permite, pero en general acepta muchos más, o sea, acepta letras y números y cualquier combinación de letras y números. Y aquí, cierto, para mí el nombrar el primer índice como 1R, 1E o 2R, 2E, para Lingo eso está perfecto, no se hace ningún problema. Para Lingo los índices no tienen por qué ser números y le da lo mismo. Lo que Lingo busca como nombre de variable es lo que siga la regla, ¿cierto? De que es una letra seguida por alguna combinación de letras y números. Y de ahí en adelante, ¿cierto? Lo acepta como tal. Así que esto, X1R1, para Lingo es una variable perfectamente válida y para mí, ¿cierto? Como usuario, en el fondo tiene la gracia que yo puedo identificar claramente, ¿cierto? De que estamos hablando del primer periodo en tiempo regular para vender en el primer periodo de demanda. Entonces, en el fondo, tengo también toda la información que necesito visualmente de inmediato. Esto, por ejemplo, lo podría haber perfectamente hecho de 1 a 10, pero si después veo X73, chuta, pues tengo que empezar a calcular mentalmente el 7 donde caía dentro de todo, entonces no es precisamente muy práctico en ese sentido. Mejor que sea así. A esta base, que es nuestra variable, que obviamente vamos a extender como lo hemos hecho antes, recuerden que le agregamos el más que necesitamos y esta formulita, ¿cierto? No la celda, la fórmula, recuerden que se selecciona acá arriba. Lo podemos copiar más abajo y vamos a la otra, copiarla aquí. Vamos a reservarla 2 veces porque la vamos a ocupar para las restricciones de origen y abajo la vamos a ocupar para las restricciones de demanda. Y acá arriba lo que vamos a construir es la función objetivo. Aquí, bueno, por espacio voy a achicar un poquito esto, pero tampoco nos va a dar mucho. A ver si
nos ayuda Excel. Ahí ya. Se ve medio apretado, pero está todo lo que necesitamos. La función objetivo, obviamente, es el costo, ¿cierto? De ese origen con ese destino multiplicado por la variable y eso sumado, ¿cierto? A través de todas las combinaciones. Así que a esta fórmula le tengo que agregar el costo, en este caso 100, que es de 4 como variable, unido a todo lo que yo ya tenía escrito, con la diferencia que en la X le tengo que agregar, ¿cierto? Un por. De 4 es el 100 en ese caso para el primer elemento, por X, 1R, 1, y eso le agrego un más, ¿cierto? Eso es todo lo que dice la fórmula que está aquí. Si le hacemos Enter, ahí, ¿cierto? Se ve. 100 por X1R1, que es la variable, más. Si le quieren ver de nuevo, ahí, chequenla. ¿Se entiende la fórmula? ¿Alguna duda de eso? ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Entonces, esta fórmula obviamente la vamos a extender hacia el lado 6 veces, ¿cierto? Para que nos cubra toda ¿Pero no la va a fijar, la... profe? Ah, perdón, pero no la fijé. Toda la razón. Ahí sí. Hacia la derecha, ahí sí. No, que fue, pero no sé qué cosa me ajustó, pero no fue lo que yo quería. Ya. Ahí es alcanzar justo la última, que es 0 por x1r6, que obviamente, a ver, cuando uno tipea los problemas, muchas veces todas estas situaciones de los coeficientes 0, uno en realidad los omite, porque obviamente sabe que no va a ser parte de la solución. Pero en este caso, y dada la cantidad de variables, combinaciones y cosas que hay, yo igual o sea, y al escribirlo en Excel, obviamente Excel me lo va a hacer igual, pero si trataran otro problema o lo escribieran de otra manera, yo igual les aconsejo que hagan explícitos los ceros, aunque después obviamente el software se los va a anular. Al dejarlos en evidencia, cuando se ven, ustedes por lo menos sí se acuerdan y pueden evidenciar que lo consideraron, ¿ya? Para estar seguro, ¿cierto? Que sí estaba esa combinación dentro del modelo, ¿cierto? Y que no hay ninguna otra clase de problemas por ahí que después le puedan generar, en el fondo, dificultades, ¿cierto? De otra naturaleza. Entonces, tengo esos 6 y ahora 10 para abajo, ¿cierto? Que hasta por ahí. Si mal no hasta, ¿cierto? El último es el 5E6. X5E6. Ese, ¿cierto? Es mi último elemento. Y ese último elemento es donde el más lo reemplazo por el punto y coma, porque es lo que me va a cerrar, ¿cierto? La ecuación. De esto, después lo vamos a ir a copiar. Tenemos que corregir el tema de las M's, ¿ok? Para que lógicamente tenga solución. Aunque igual les voy a ir a mostrar algo antes, vamos a cometer un error a propósito para que vean, hay un pequeño peligro que tienen las M's, ¿ya? Pero por el momento lo dejamos así. Restricciones de origen. Acuérdense que las restricciones de origen lo que buscaban era que lo que un origen tenía como oferta al sistema, ¿cierto? Fuera distribuido a través de eh, los distintos destinos. Y por lo tanto, eso, ¿cómo se hacía? Que en realidad, ¿cierto? Era una suma de variables, en este caso, de todas las variables que comparten un determinado origen. En este caso, mi origen es 1R, ¿cierto? Porque 1R es producción en el trimestre 1 en periodo regular. Aquí de nuevo no le copié, no le fijé las celdas. Ahí sí.
Y esto, ¿cierto? Si voy hacia el lado, todas estas variables son las 1R algo. 1R1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso por todos los destinos posibles, ¿cierto? Pero mantengo el 1R, ¿cierto? Que es el origen. Y ese origen, la suma de todas estas variables que comparten ese origen es lo que tiene que ser igual a la capacidad. En este caso, ¿cierto? 180, y a eso le agrego el punto y coma. Ahí está. Eso es, por ejemplo, la primera restricción de origen. Repartir todo lo que ese primer origen genera a los distintos destinos, a todos los destinos. Y esto también, ¿cierto? 10 veces. Entonces pone ahí quizás las 10. 5R, 5E. Me da la impresión de que sí están las 10. Sí. Son las 10 restricciones, ¿cierto? Una por cada origen. Todas la misma estructura, ¿cierto? En todas, a lo largo, ¿cierto? Se mantiene el índice de ese origen, es igual a la oferta del origen, y pasea, ¿cierto? Por todos los distintos destinos, ¿cierto? La súmalas a través de todos los destinos. ¿Dudas hasta ahora? ¿Nada? No, profe. Bueno. No. Y las restricciones de demanda, ¿cierto? Es la misma idea anterior, pero aquí las que participan, ¿cierto? Son lo que tienen en común una restricción de estas es que, ¿cierto? Lo que comparten es el destino, no, ¿cierto? El origen. Profe, Dime. ¿puede mantener la fórmula de ese ahí, porfa? Aquí de medio. ¿La anterior o esta? ¿Ah? No, ¿Cuál? esa es la restricción de la demanda. Ah, la dejo igual que la de arriba, solamente la fijo de nuevo también. Sí, sí, que se me había olvidado fijarla en todo. Ay. Era solamente eso. Las restricciones de la demanda, ¿cierto? Son igual similares a las anteriores, pero, ¿cierto? Lo que yo mantengo es el segundo índice, que en este caso, ¿cierto? Por la forma en que las tablas están hechas, si yo arrastro esto hacia abajo, también, ¿cierto? 10 veces, fíjense lo que produce. El primer índice va paseándoselo por todos los, digamos, los distintos orígenes. 1R, 1E, 2R, 2G, R, bla, bla, hasta el 5E. Y el segundo se mantiene siempre igual. Siempre todos son para el primer destino. ¿Ya? Eso es, aquí en una columna, yo tengo en realidad lo que necesito como una restricción. Así que aquí es cambiar el final, es igual. Y aquí, ¿cierto? Esto, por supuesto, va a ser el 200, que era la demanda de mi primer periodo, y le agrego el punto y coma. Entonces, la restricción que yo necesito, ¿cierto? Aquí está escrita a través de una columna. Lógicamente que para que se las pase al Lingo la tengo que escribir, ¿cierto? Como fila, pero eso es un detalle menor que se arregla simplemente haciendo un pegado especial, ¿cierto? Transponiendo. Esto lo avanzo, son 6 destinos, así que lo corro 6 para el lado y ahí me llego hasta el último, ¿cierto? Fíjense, el segundo índice es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la suma completa pasea, ¿cierto?, por todos los orígenes posibles. Esto, ¿cierto?, estaría perfecto si es que estuviera en la otra orientación, que lo que aquí es una columna, pasara a ser, ¿cierto?, una fila, porque así es como obviamente el Lingo lo va a entender. Pero simplemente copio y hago un pegado especial de valores traspuestos. Y ahí está escrito como lo necesito, hacia el lado. Lo que era mi primera columna, ahora es mi primera fila. Y así yo en segunda columna, segunda fila y qué sé yo. Y ahí está escrito, ¿cierto?, como efectivamente me sirve. Esos grupos son las restricciones de destino.
Estas son las restricciones de origen. Y toda esta cosa acá es mi función objetivo. Y ahora sí, me queda arreglar una sola cosa, que sería, que es lo que tengo pendiente. La M es profe. Asignarle un Exacto. valor a las M. A la M le tengo que dar un valor, ¿ok? Ya, pero a ver cuánto tiempo tenemos, ya. Voy a cometer un error a propósito para que vean algo, ¿de acuerdo? Lingo, esto es minimizar es igual, ¿cierto? Eso siempre en los problemas de transporte, o no siempre, pero casi siempre lo que yo necesito es minimizar, ¿cierto? Algo. Vamos a copiar la función así, con las M, ¿ya? Y lo vamos a pegar acá, ¿cierto? Que es pegado especial, ¿cierto? Un texto sin formato. ¿Ya? Se ve gigante ya, ¿cierto? La función. De hecho, podemos quizás achicar un poquito la letra porque con las otras entonces va a ver demasiado grande. Por ahí. Y aún así es grande. Copiamos las restricciones de origen. Vamos a Lingo. Y vamos a copiar nuestras restricciones de destino. Ya, y ahí están todas. Acuérdense, yo a propósito copié aquí la función con las M's, ¿ya? Fíjense lo que va a ocurrir. Ay, no quería hacer eso. Espero no haber borrado algo de más. Sería bastante malo. Quería solamente que ordenara un poquito el texto. Y esta última, ahí. Ya. Vamos a resolver. A ver qué nos dice. Fíjense. Óptimo, dice óptimo local. ¿Se fijan? No dice óptimo global, que el que normalmente dice global opt, dice óptimo local. Acá arriba donde dice model class, dice QP. ¿Se han fijado qué letras aparecen en los otros problemas cuando los solucionamos? ¿Alguien se había fijado en ese detalle? Sí, profe. ¿Qué decía? ¿Óptimo global o no, profe? En la segunda fila sí, decía, dice global opt en los otros casos. Pero arriba también estas letras también son distintas. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Era con una Entonces, G o no, profe? no, dicen LP, ¿ya? ¿Qué significa eso? Cuando es LP, el L viene de linear, ¿ok? De que es lineal. Eso está bien, eso está perfecto, porque el modelo es lineal. Acuérdense que eso partimos por ese momento hace mucho, mucho tiempo, que todos estos modelos que íbamos a ver tenían que ser lineales, que significaba que pasaban dos cosas. Una, no había ninguna variable elevada a una potencia, y lo otro, que no había multiplicaciones de variables, ¿de acuerdo? Si pasaba cualquiera de esas dos cosas, el modelo ya no era lineal y obviamente no se podía resolver por simples, que es lo que estamos haciendo. Aquí fíjate que aparece QP, ¿ya? ¿Y qué significa QP? La Q es de cuadrático, y eso es porque en este modelo hay multiplicación de variables. ¿Cuál es la multiplicación de variables que hay aquí? ¿Por qué me está diciendo que hay multiplicación de variables? ¿La M es profe con la X? Fíjense, aquí está. Me aparece como una variable.
Y obviamente no es una variable, es un coeficiente que en realidad se me olvidó escribir. Entonces, ojo con eso, porque si por error, cuando lo ingresan, con que les quede una M colada por ahí en alguna parte, les va a producir esto. Y resulta que el problema les da una solución. Si les dice, se fijan, te dice que, o sea, si no se fijan que aquí dijo local óptimo y que aquí hay un QP, ustedes cierran esto y van a tomar estos valores como si fueran obviamente ciertos y no tiene nada que ver. Esta solución no anda ni remotamente cerca de lo que necesito si después se ponen a verificar. Así que ojo con eso. O sea, las M son medias peligrosas. Si a mí se me olvida hacer el reemplazo o miren, me equivoco, digamos, y hago un reemplazo en alguna parte, me equivoco un poquito, ¿cierto? Y se me queda alguna por ahí atrás. Así que sí, hay que darle valores a las M's. ¿Cuánto en este caso? Quizá unos 10.000 sería una buena cifra, dado que también tengo ciertas cifras cercanas a los 200, entonces 1000 puede ser como muy cercana aún. Y aquí puedo... Ah, no, tanto no. Vamos a cambiar todo esto y para acá. Ahí sí. 10.000 por todas partes y ahora sí copiamos nuestra función objetivo no y la ponemos encima de la otra simplemente. Ahí para que modificar el resto, simplemente ahí donde seleccionamos la completa la anterior y al pegar obviamente vamos a pegarle encima. Y aquí, bueno, vamos a ver también lo que decir esa ventanita cuando uno soluciona. Ya. Ahora solucionamos. Fíjense, arriba, LP. Eso sí. Ahí, me cambié de ventana. Ahí sí. LP, Linear Programming. Eso sí está bien, Model Class. Y después dice Global Opt. Sí, porque Simplex, ¿cierto? Los modelos de programación lineal, los resultados son óptimos globales, no son locales. Cuando ustedes tienen funciones no lineales, ahí los métodos muchas veces buscan ciertos óptimos locales, pero en este caso no, se puede llegar a óptimo global. Y ahora, bueno, cierran. Y aquí, ¿cierto? Toda esta cosa, esta infinita fila para abajo, ¿cierto? O sea, columna, están los resultados. ¿Cómo traspaso esto, ¿cierto? A mi tablita para poder interpretarlos mejor? Porque aquí que están, o sea, en el fondo si los voy viendo individualmente, ¿cierto? Ahí están todos los valores que necesito. Profe, Pero ¿cómo lo puedo pasar acá para poder leerlo, ¿cierto? De una manera más amable. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? espera un poquito mientras ingreso las cosas a Lingo, por favor. Ya. ¿Me puede mostrar el modelamiento de nuevo, cómo lo planteó el Lingo, por favor? Ya, perfecto. Sí, la solución. Ahí, aunque aquí no se ve mucho, no sé si alcanzas a ver bien o lo disminuyo de tamaño, no sé qué es peor, pues está tan grande que aquí obviamente falta las restricciones de abajo. Ah, sí. Delante cuando lo ingresé me tiró un error, pero estoy revisando y por lo que veo está bien. Por lo que veo es que anda. No me da un error. Ya, pero dele no, profe. Ya, bueno, No sé por qué me da. hacemos esto. Ya, a Lo ver, estoy viendo y listo. pero debe ser ¿qué error te dice? ¿De sintaxis? Sí, Ya, debe ser algo de la fórmula, algún detalle de una fórmula.
Ya, para rellenar esta tablita, vamos a en realidad hacer un truco que es, vamos a ir acá, ¿cierto? Al Lingo. Vamos a tomar el reporte de la solución y ir seleccionando esto para abajo. Fíjense, ok, esto es importante. Fíjense cómo seleccioné la primera completa desde la esquina, ¿ya? Eso es importante porque si no, les puede distorsionar la forma que después, ¿cierto? Esto va a aparecer. A completo, hasta la última. Ahí, ¿cierto? Todo esto lo copiamos simplemente y vamos a pegarlo aquí, allá arriba, primera celda. Ahí, ¿cierto? Me lo pega todo en una columna. Perfecto, porque en realidad yo necesito hacer unos cambios antes de que de reconocer los valores que realmente están. Selecciono la columna y primero lo que hago es ir a buscar y seleccionar, reemplazar. Reemplazo los puntos por comas, porque en Excel las comas son decimales y el lingo los puntos. Si no hago esto, los valores después, Excel reconoce lo que se le antoja y cómo se le antoja y obviamente ahí puede pasar cualquier cosa. Reemplazar todos, 120 reemplazos, y pues son 60 variables y están en dos columnas, el valor y el costo reducido. Aceptan, cierran. Y ahora en esta columna, igual, ¿cierto? Teniéndola seleccionada, van a datos y aquí texto en columnas. Texto en columnas lo que me va a hacer es separar esta columna donde en realidad tengo un montón de cosas juntas, ¿cierto? Las voy a separar en tres columnas, que es lo que yo necesito, ¿cierto? En particular me interesa separarla de valor, que obviamente es mi columna que me importa para traspasarla al otro lado, pero si no lo separo, lógicamente no puedo acceder a ella. Delimitados, ¿cierto? Arriba como opción y espacio. Fíjense ahí, me marca abajo, ¿cierto? Cómo va a separarlas, que obviamente me interesa que la de valor en particular esté como bien identificada y separada. Y finalizo. De esto, bueno, puedo borrar la primera columna que es un espacio vacío, la de costo reducido también. Y aquí, ¿cierto? Viene el problemita de que yo tengo en columna lo que quiero que esté allá en fila. Aquí, si ustedes ven en el nombre de las variables, las 6 primeras, ¿cierto? Son las X1R algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Como destino. Entonces, estas 6 primeras posiciones son en realidad lo que yo quiero acá tener como primera fila. Y si van para abajo, las 6 siguientes son la segunda fila y la otra son la tercera fila y así sucesivamente. Hacia abajo yo tengo, ¿cierto? Cada 6 tengo en el fondo la fila que quiero, pero encima está como columna. En realidad, esto se arregla bastante fácil, fíjense, aunque no lo crean. Se podría arrastrar, que en realidad se puede arrastrar en problemas pequeños, pero la otra forma es hacer esto. Fíjense, igual, y voy a ir al primero que es de la fila que sigue, que es X1E, porque es tiempo cierto extra del periodo 1, el primer elemento de la segunda fila que yo quiero, y Enter. Si recuerden que para acá, ¿cierto? Si estoy aquí, esto hacia abajo me representa las que eran las columnas originalmente. Para acá, ¿cierto? Yo necesito filas. Entonces, esto lo voy a hacer 9 veces. O sea, para que en total, ¿cierto? Aquí tengo 9, 10. Lo hago hacia el lado porque mi tabla, la que yo quiero rellenar, tiene 10 filas. Entonces aquí selecciono 10 columnas. Con la misma fórmula. Fíjense, la fórmula lo único que hizo está las posiciones más abajo que necesita para captar ese valor, que es el primero de la fila que sigue. Y todo esto, si le hago doble clic,
Profe, Aló. Sí, se está escuchando. No, no escuché qué me dijeron. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Ah, ya. Es que no sé qué, algo me preguntaron, pero no alcancé a distinguir, también se cortó un poco. Ya. Bueno, igual en todo caso este ejemplo lo repasamos un poco en la próxima clase. Ya, lo que les decía, aquí en esta parte, y de hecho, bueno, ya llegamos a la hora, tenemos la tabla que necesitamos, pero está con la otra orientación. Aquí en realidad está traspuesta. Así que seleccionamos esto y vamos acá, primera posición, me pego en la esquina y pego especial, traspongo valores. Y ahí está el resultado. Y ahí sí lo pueden leer, ¿cierto? Como corresponde. Pueden verificar, acuerden que aquí tengo sumas, estas no son los valores copiados, que corresponden a lo que dice acá arriba. Y también, ¿cierto? Las distintas capacidades también están con los valores que corresponden. Y esto sí, obviamente, es mucho más fácil de leer. Estas sí son las variables. Aquí sí está la solución, ¿ya? La próxima clase, bueno, repasamos, nos pilló el tiempo, así que vamos a repasar la próxima clase, el cómo leer la solución, ¿cierto? Y también, de nuevo esto, ¿ya? Porque me imagino que deben haber quedado ahí como, fue demasiado rápido como lo profe, hice, pero es una pillería simplemente de fórmula para pasar más arriba, digamos, los valores de manera rápida. Dime. lo que pasa es que estuve indagando, viendo el lingo, por qué me había equivocado, ¿Ya? y era más que nada porque en el tema de los fabricantes, por ejemplo, el uno que era el real y después el uno que era el extra, en vez del uno ¿Ya? extra me equivoqué y puse 13. ¿Ya? Y eso me cambió todo el resultado y todo. Eso ¿por qué lo hace? Supuestamente eso son como origen y destino, no es como un valor. O Pero al sí, ya pero tener pero la variable entera, ¿cómo quedó escrita? Ah, ya, pero sí, es que puede haber como sido 13 otra en vez de cosa. un 9. Ya. Y tú no lo tenías en otra parte. Mm, sí, sí, mira, sí, el tema, y por eso, bueno, No, no, les pero decía, por después ejemplo, lo arreglé, después lo ¿ya? arreglé y me dio los mismos resultados que usted, pero a lo que voy yo es por qué pasa eso, si eso es un origen, pues no es como un valor. O al ya ponerle el 13 lo toma como un valor claramente. Ah, pero no tenía X antes. Como, Era solamente 3, o sea, no había escrito X13 o alguna cosa. no, no, por eso, pues lo tomaba como, por ejemplo, porque bueno, el original debería ser X1E, uno más, por ¿Ya? ejemplo, el gradación. Pero en vez de ¿Ya? poner X1E, ponía X13 uno más, ¿me entiendes? Ah. No, sí, claro, o sea, ahí probablemente, es que, mira, el problema, o sea, no el problema, pero el modelo de transporte como que te exige la estructura súper específica y cualquier variable que encuentre de menos, inmediatamente no tiene resultado. Ah, Entonces ya. ahí, claro, la forma en que lo escribiste, algo cambiaste que no encontró lo que necesitaba para cuadrarse. Por eso, digamos, es tan importante el cuadrar Porque por aquí todo el ejemplo, modelo. Porque, por ejemplo, el Lingo lo tomaba como global óptimo, pero los resultados no eran lo mismo. Y después, viendo Claro, bien y mirando, me di cuenta que en vez de ah, ya. escribir uno extra, puse 13. Ya, no, claro, ahí te estaba tomando otra cosa, estaba interpretando de otra manera. Sí, hay que tener cuidado aquí cómo se escriben. ¿Ok? Siempre Claro. cualquier detallito aquí te cambia mucho el comportamiento. Ya chicos, estamos en la hora pasados, así que imagino que pueden tener otras clases. Ya, la próxima clase retomamos un poco esto para repasar los últimos pasos que los vimos medios apurados y ahí también vemos otro ejemplo, ¿de acuerdo? Ya, bro. Ya pues, que estén muy bien. Nos Vamos. vemos. Chao Vale, chicos, profe, igual, cuídense. cuídese.